La ciudad tenía un ritmo propio, algo entre el latido de una criatura viva y el eco vacío de una máquina en ruinas. No sabía exactamente en cuál de esas dos categorías encajaba Hollywood. Pero una cosa era segura: nadie sobrevive aquí sin perder algo en el camino, su alma, sus sueños o, como en mi caso, su cordura. Cuando me mudé a Los Ángeles hace 6 años, buscaba lo que muchos otros también ansiaban: gloria, fama y un lugar bajo el sol. Era guionista, o al menos aspiraba a serlo. Tenía una idea fija y casi ninguna conexión, pero estaba seguro de que, con el tiempo, haría mi nombre. Hollywood era una promesa irresistible, con sus deslumbrantes luces, y todos decían que lo único que necesitabas era estar en los círculos correctos, con las personas adecuadas. Pero nadie te advierte del precio de ese viaje. Elegir el nombre con el que firmaría mi primer contrato fue mi primera concesión a una oscuridad que aún no comprendía. Samir Ruiz, lo suficientemente exótico, pero sin ser extravagante. El nombre encajó bien en las pequeñas producciones, y las puertas comenzaron a abrirse, aunque lentamente y con vacilación. Trabajé en pequeñas películas de terror, producciones independientes que nunca verían la luz. Escribí sobre casas embrujadas, exorcismos fallidos y asesinos enmascarados. No me importaba. Sabía que tarde o temprano tendría mi oportunidad de escribir algo verdaderamente innovador. Fue entonces cuando conocí a Vic Cavanagh. Vic era una leyenda en el mundo del terror. Director, productor y guionista, era conocido por sumergirse profundamente en la mente del público. Sus películas no solo asustaban, dejaban cicatrices. Las personas que veían sus obras tenían pesadillas tan intensas que les resultaba difícil distinguir lo que era real de lo que era un sueño. Sus películas no solo atraían grandes taquillas, sino que marcaban profundamente a quienes se atrevían a verlas. Cuando recibí el contacto de Vic, diciéndome que buscaba un guionista para un proyecto especial, apenas podía creer mi suerte. Mencionó que ya había oído hablar de mí. Lo que me sorprendió fue que no explicó cómo o por quién, solo dijo que apreciaba mi estilo. La oportunidad de trabajar con alguien como él parecía increíble. Eso era todo por lo que había trabajado. El contrato llegó al día siguiente, en un maletín negro, entregado por un mensajero sin nombre. Sabía que algo andaba mal. Nadie en Hollywood entrega contratos personalmente, y menos a alguien como yo. Dentro del maletín, además del contrato, había un manuscrito. Era un montón de papeles amarillentos y desgastados, como si hubieran sido manoseados por muchas personas a lo largo de décadas. El título en la parte superior me dio escalofríos: La bestia de Hollywood. Esa noche me senté a leerlo. Desde el principio, algo en esa historia me perturbaba. No era el contenido gráfico. Ya había leído innumerables descripciones de muertes brutales y escenarios oscuros. Lo que me inquietaba era la sensación que transmitía el texto. Había algo palpitante en las palabras, una especie de energía latente que parecía emanar directamente de las páginas. La narrativa describía una figura sombría que rondaba los bastidores de Hollywood desde el principio de su existencia. Una entidad invisible que se alimentaba de los fracasos, los miedos y las ambiciones de todos los que se atrevían a buscar el éxito. Aquellos que descubrían el secreto de la bestia hacían un pacto. A cambio de sus almas, recibían el poder de crear el terror perfecto. Los directores y guionistas que hacían ese pacto tenían éxito garantizado de inmediato, pero el precio era alto. La mayoría no vivía lo suficiente para disfrutar de la fama. Al final de la lectura encontré una nota manuscrita en las últimas páginas, escrita con tinta roja. Las palabras estaban garabateadas apresuradamente y me hicieron contener la respiración por un instante. La bestia no es solo una leyenda, es real, y una vez que lees sobre ella, te encuentra. Ten cuidado con las películas que hacemos. Ten cuidado con lo que invocamos al escribir terror. La firma justo debajo era de un famoso director de los años 80, desaparecido misteriosamente en la cima de su carrera. Debería haberme detenido ahí, pero algo me arrastraba a esa historia, una curiosidad insaciable, como si algo más allá de mí me estuviera conduciendo. No podía sacar a la bestia de mi cabeza. La idea de ella parecía flotar sobre mí como una sombra invisible,
y por más que lo intentara, no podía sacudirme esa sensación de inquietud. A la mañana siguiente llamé a Vic. Necesitaba respuestas. «¿Entonces la leíste?», dijo en cuanto contestó sin dejarme hablar. «Sí, pero no sé qué esperas de mí, Vic. ¿Es esto un guión o algo más? Parece más una leyenda urbana que una propuesta de película». Se rió, pero la risa era seca, desprovista de humor. «Ah, Samir, esto es mucho más que un guión. La bestia es real, y si quieres formar parte del verdadero éxito tendrás que aceptarlo». Pensé que estaba bromeando, tratando de gastarme una broma, pero había algo en su voz que me hizo dudar. Vic continuó, con una certeza fría: «Nos vemos esta noche. Te lo explicaré todo». La oficina de Vic estaba en el corazón de Hollywood, rodeada de imponentes rascacielos, pero el edificio en sí era viejo, casi decadente, con una fachada que ya había visto días mejores. Subí hasta su piso con una creciente sensación de incomodidad. Cuando entré, Vic ya me esperaba. Estaba sentado en un sillón de cuero negro, observándome con ojos penetrantes que parecían ver a través de mí. «¿Te gustó el manuscrito?», preguntó casualmente, como si la historia que había leído no fuera lo más perturbador que había pasado por mis manos. «Es interesante, pero parece más una metáfora sobre el lado oscuro de la industria». Vic sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «¿Metáfora? No, Samir. La bestia es real, y está más cerca de lo que imaginas». Solté una risa, intentando aliviar la tensión. «Esto es solo parte del juego, ¿verdad? Quieres asustarme para que entre en la mentalidad de escribir terror». Pero Vic no se rió. Me observaba en silencio y la habitación parecía encogerse a nuestro alrededor. «Ya la has sentido. Ella está aquí, Samir, aquí, ahora. Quería salir de ahí, pero algo me retenía, como si estuviera arraigado al suelo, incapaz de moverme». Sus palabras resonaban en mi cabeza, y por más absurdas que parecieran, algo dentro de mí lo creía. La bestia ha estado en Hollywood desde siempre. Aquellos que conocen su secreto hacen el pacto, y la bestia garantiza el éxito. Pero exige sacrificios, y una vez que la aceptas, no hay vuelta atrás. «Esto es una locura», dije, intentando convencerme tanto a mí como a él. «Es una locura, sí». Vic asintió, su voz tranquila. «Pero es la locura que creó las mayores películas de terror que has visto. Y ahora estás en sus manos». Esa noche volví a mi apartamento con la cabeza dándome vueltas. Quería creer que todo aquello era un truco, una puesta en escena para prepararme psicológicamente para el trabajo. Pero a medida que pasaban los días, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. No era paranoia. Había algo allí, en las sombras de mi apartamento, vigilándome. Escribir se volvió una tarea imposible. Me sentía agotado, como si cada palabra me robara un pedazo del alma. Los susurros comenzaron unos días después. Al principio eran pequeños ruidos, sonidos que parecían venir de los rincones oscuros del apartamento. Los ignoré, culpando al estrés, pero con el tiempo se volvieron más fuertes, más claros. Susurros indistintos, como si 2 o 3 personas estuvieran conversando en las paredes a mi alrededor. Incluso cuando salía de casa, sentía la presencia. Me seguía, acechando en las esquinas, ocultándose en las sombras de los edificios, en las calles de Los Ángeles. Vic, por supuesto, decía que todo eso era parte del proceso. «Tienes que sentir el miedo para poder escribirlo, Samir. La bestia ya te encontró. Ahora solo tienes que aceptarla». Al principio me reí, como una defensa contra la idea absurda de que algo sobrenatural pudiera estar detrás del éxito en Hollywood. Pero con el paso de las semanas, las cosas empezaron a empeorar. Tenía pesadillas recurrentes con una figura en las sombras, siempre acechando, siempre observando. Despertaba sudando frío, el corazón acelerado, sintiendo como si alguien estuviera en la habitación conmigo. Isabel, mi hermana, comenzó a llamarme con más frecuencia, preocupada por mi silencio. «Samir, ¿estás bien? Hace semanas que no sé de ti». Su llamada me devolvió a la realidad por un momento. No había notado cuánto me estaba aislando. Isabel era todo lo que tenía.
Desde que nuestros padres murieron en un accidente de coche, éramos solo nosotros dos. Siempre fue mi ancla, la persona que me mantenía con los pies en la tierra. Estoy bien, solo ocupado. Mentí, intentando tranquilizarla. Pero la verdad era que ya no sabía si realmente estaba bien. Vic seguía presionándome. Me llamaba casi todas las noches, siempre insistiendo en que necesitaba sentir a la bestia para entender su verdadero poder. Hablaba de Hollywood como si fuera un cementerio de almas perdidas. Gente que había sacrificado todo por un momento de gloria, solo para ser consumidos por algo más grande que ellos. Al principio pensé que era una metáfora exagerada, pero ahora empezaba a pensar que hablaba en serio. Fue en una de esas noches cuando me llamó a su oficina de nuevo. Esta vez algo era diferente. El edificio que antes solo parecía decadente ahora parecía vacío, como si estuviera muerto. Cuando entré, Vic me esperaba como siempre, pero su expresión era más sombría, más intensa. «¿Lo sientes, verdad?», preguntó sin rodeos. «La bestia. Ya está aquí, Samir. Te está observando. Está esperando que completes el pacto». «No creo en eso». Mentí, pero mi voz no sonó tan firme como hubiera querido. «No importa si lo crees o no», dijo levantándose lentamente. «La bestia ya te eligió. Ahora tienes que decidir qué vas a hacer con este poder». «¿Qué poder? ¿Me estás diciendo que el éxito en Hollywood depende de un pacto con una entidad sobrenatural? Eso es ridículo». Vic sonrió, y por primera vez vi algo en sus ojos que realmente me asustó. No era locura, era certeza. Todos los que alcanzan el verdadero éxito hacen el pacto. Samir, Hughes, Carpenter, Craven, todos conocían a la bestia. La aceptaron, y a cambio, crearon obras que el mundo jamás olvidará. «Esto es una locura», murmuré intentando encontrar una salida de esa conversación. «Lo es, pero es la locura que moldea Hollywood. Y ahora estás al borde de algo grande. Solo tienes que dar el siguiente paso». Quería salir de allí. Quería huir de Vic y de toda esa locura. Pero la verdad era que una parte de mí tenía curiosidad. Y esa curiosidad era como un veneno, esparciéndose por mis venas, corroyéndome por dentro. Esa noche volví a casa con un peso en el pecho que no podía explicar. Las palabras de Vic, por más absurdas que parecieran, resonaban en mi mente como un zumbido persistente. Trataba de ignorarlas, pero algo dentro de mí, algo que no quería admitir, ya empezaba a creer. Hablaba con tanta certeza, como si la realidad que describía fuera inevitable. Y cuanto más intentaba resistirme, más la idea de la bestia se infiltraba en mi subconsciente. Las semanas siguientes se volvieron una confusión. Mi rutina de escritura, antes organizada y disciplinada, comenzó a desmoronarse. Pasaba horas frente a la pantalla, pero las palabras no llegaban. El bloqueo creativo que siempre temía ahora parecía una pared infranqueable. Cada intento de avanzar en el guión era frustrante, como si algo dentro de mí resistiera la idea de escribir. Pero más que eso, las noches se volvieron insoportables. Los susurros que antes parecían un efecto secundario del estrés comenzaron a intensificarse. Ahora los oía claramente, como voces que venían de algún lugar profundo, distante, pero siempre presentes. Susurraban mi nombre, secretos que no lograba entender. A veces parecían risas bajas, burlándose de mí, mientras me acurrucaba en mi cama, intentando ahogar el sonido con la almohada. Pero no importaba lo que hiciera, los susurros siempre estaban allí, persistentes. Fue durante una de esas noches cuando algo sucedió. Me desperté con una sensación extraña, como si hubiera alguien en la habitación conmigo. Mis ojos se abrieron lentamente, y la oscuridad a mi alrededor parecía más densa de lo normal. Era como si las sombras hubieran tomado forma, agitándose en las paredes, en las puertas, en los rincones del cuarto. Me senté en la cama, el corazón acelerado. Respiré hondo, intentando calmarme. «Es solo tu mente jugándote una mala pasada», me dije a mí mismo. Pero en el fondo, sabía que era más que eso.
La sensación de ser observado era insoportable. Y entonces lo oí. Ya no eran solo susurros, era una respiración, lenta, profunda, como si alguien o algo estuviera justo a mi lado. Giré la cabeza lentamente hacia el rincón del cuarto. Y ahí estaba. No podía verlo con claridad, pero había una figura, una forma humana, alta, esbelta, envuelta en sombras. No se movía, pero sabía que me estaba observando. Mis pulmones se contrajeron. Por unos segundos quedé congelado, incapaz de reaccionar. Entonces, de repente, la figura se disolvió en las sombras, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Quería creer que era un sueño, una alucinación causada por el estrés, pero la sensación de presencia, el frío que invadió la habitación, eran demasiado reales para ser ignorados. Esa noche permanecí despierto hasta el amanecer, mirando fijamente hacia el rincón donde la figura había aparecido. Al día siguiente, Vic me llamó de nuevo. Su voz sonaba más fría de lo normal, como si ya supiera lo que había experimentado. «Estás casi listo, Samir», dijo sin rodeos. «La bestia se está acercando. Siente que estás preparado». «¿Preparado para qué?». Mi voz salió más débil de lo que me hubiera gustado. Odiaba el hecho de estar empezando a temer lo que decía. «Para el pacto», respondió. «Sabes lo que tienes que hacer. Todo gran creador necesita sacrificar algo. Ese es el precio del éxito. Has llegado demasiado lejos para retroceder ahora». Quería gritarle, decirle que todo aquello era una locura, pero en el fondo sabía que tenía razón. Sentía la presencia de la bestia en todas partes ahora. Me rodeaba, esperando el momento adecuado para atacar. Y por más que intentara resistirme, había una parte de mí que lo deseaba. Quería el éxito, quería escribir algo que fuera recordado para siempre. Pero, ¿a qué precio? Entonces recordé a Isabel, mi hermana, mi único ancla de cordura en medio de ese caos. No la había visto en semanas, desde que me sumergí en ese proyecto. Recordé la última vez que hablé con ella por teléfono, su voz suave y preocupada, tratando de alcanzarme. «Samir, ¿estás bien? Hace tiempo que no sé de ti». La llamé esa tarde, pero no contestó. Le dejé un mensaje, tratando de sonar despreocupado, pero mi voz temblaba. Había algo mal. Lo sabía. Decidí que necesitaba verla. Tomé el coche y conduje hasta su apartamento, intentando alejar la sensación de que me estaban siguiendo. Las calles de Los Ángeles estaban más silenciosas de lo normal, y el tráfico fluía como si el mundo a mi alrededor estuviera desacelerando, dándome tiempo para pensar. Al llegar al edificio de Isabel, golpeé la puerta repetidamente, pero nadie respondió. Pregunté a los vecinos si la habían visto. Uno de ellos, una señora de mediana edad, me miró con una expresión confusa. «Se mudó hace unos días», dijo la mujer ajustándose las gafas. No dijo a dónde iba, solo que necesitaba irse por un tiempo. Mis sentidos se agudizaron. Isabel nunca haría eso sin avisarme. El miedo que sentía de estar perdiendo la conexión con la realidad ahora se amplificaba. ¿Estaba perdiendo también a Isabel? Volví al coche con las manos temblorosas. No sabía qué hacer. De regreso a mi apartamento, intenté llamarla de nuevo, pero nada. Pasé la noche mirando el teléfono, esperando una respuesta que nunca llegó. Y entonces, los susurros volvieron. Ahora eran más fuertes, más insistentes. Las sombras en mi habitación comenzaron a agitarse nuevamente, bailando en las paredes como si estuvieran vivas. Sabía que la bestia estaba cada vez más cerca, y sabía que Vic tenía razón. El pacto estaba a punto de sellarse. A la mañana siguiente recibí otra llamada de Vic. Esta vez su tono era definitivo, casi autoritario. «Ha llegado el momento, Samir. Ven a mi oficina esta noche y trae algo importante, algo personal. Sabes lo que tienes que hacer». Lo sabía, y odiaba lo que eso significaba. Vic no lo había mencionado directamente, pero entendía lo que quería decir. Ese algo personal no era solo un objeto, era un sacrificio. Y sabía, con una claridad abrumadora, que la bestia quería a Isabel. Ella siempre fue mi ancla, la persona que me mantenía conectado con la realidad, que me recordaba quién era realmente.
Sacrificar a Isabel sería el precio que la bestia exigiría, y en el fondo, sabía que al aceptar ese precio, mi vida cambiaría para siempre. El éxito vendría, pero el costo sería inconmensurable. Pensé en huir, en simplemente dejarlo todo atrás y nunca volver a ver a Vic, pero de alguna manera sabía que eso no era posible. La bestia ya estaba conmigo. Huir no era una opción, me seguiría hasta el final de mis días. Y entonces, esa noche, tomé algo que sabía que era el sacrificio perfecto, una foto vieja, arrugada, de Isabel y yo cuando éramos niños. La imagen estaba descolorida, pero aún era lo suficientemente clara para ver la sonrisa inocente en su rostro. Sabía que al sacrificar esa foto, estaría sacrificando mucho más que un pedazo de papel. Estaría quemando la última conexión que me unía al mundo real. Conduje hasta la oficina de Vic con el corazón pesado. El edificio parecía aún más sombrío que la última vez. Las luces del piso de Vic estaban encendidas, pero había una oscuridad opresiva alrededor. Subí las escaleras lentamente, sintiendo cada paso como plomo. Cuando entré, Vic ya me esperaba. Estaba sentado detrás de su escritorio, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. ¿Trajiste lo que te pedí?, preguntó sin rodeos. Asentí sacando la foto del bolsillo y colocándola sobre la mesa. Vic la miró por un momento, luego me miró a mí. Sonrió como si ya supiera lo que había decidido. «Bien», dijo tranquilamente. «Ahora quémala». Dudé por un momento. Quemar esa foto era más que simbólico. Era destruir el último recuerdo puro que tenía de Isabel, pero sabía que eso era lo que la bestia quería, y entonces, con manos temblorosas, sostuve la foto sobre la llama de una vela que Vic había encendido. Los bordes comenzaron a oscurecerse, y el papel se retorció, siendo consumido lentamente por el fuego. Cuando la foto se desintegró en cenizas, algo cambió en el aire a nuestro alrededor. Las sombras en la sala comenzaron a moverse, como si estuvieran vivas, y la temperatura descendió drásticamente. Sentí un frío profundo en el pecho, como si algo me estuviera siendo arrancado. Vic solo observaba, con los ojos fijos en los míos, mientras la sala parecía palpitar con una energía invisible. «Felicidades, Samir», murmuró, su voz ahora más baja, casi reverente. «Ahora le perteneces a la bestia». A partir de ese momento, todo cambió. Las ideas para el guión comenzaron a fluir como nunca antes. Escribía durante horas, incapaz de parar, las palabras surgiendo en mi mente como si una fuerza invisible me guiara. El guión que antes parecía un desafío ahora se construía solo, con una precisión aterradora. Escenas de horror tan vívidas y perturbadoras que sabía que el mundo jamás las olvidaría. Vi que estaba satisfecho. Sabía que había completado el pacto. Había ofrecido algo de valor, y a cambio, la bestia ahora trabajaba a través de mí. Cada palabra que escribía era una invocación, cada escena una ofrenda, y el mundo vería el resultado de eso muy pronto. Pero lo que no esperaba era el precio. No fue solo la foto de Isabel lo que quemé esa noche. Quemé nuestra conexión. Desde entonces empecé a tener sueños terribles con ella. Aparecía llorando, gritando mi nombre, extendiendo sus manos hacia mí desde un lugar oscuro y vacío. Y lo peor, empecé a olvidar su rostro. Cada día que pasaba, sus rasgos se volvían más borrosos, más distantes, como si estuviera desapareciendo de mi memoria. Intenté llamarla muchas veces, pero nunca contestaba. Cuando fui a su apartamento, descubrí que había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba, y parecía que se había esfumado de la faz de la tierra. La desaparición de Isabel me destrozó. No era solo mi hermana, era la única persona que me mantenía conectado con lo que quedaba de mi humanidad. Ahora, por más que mi carrera floreciera, con mi guión siendo elogiado y disputado por los estudios, nada de eso parecía importar. Había perdido a Isabel, y sabía que la culpa era mía. Cuando finalmente conseguí dormir esa noche, las pesadillas volvieron, pero esta vez no fueron solo fragmentos. Isabel estaba allí, en el mismo lugar oscuro y vacío de siempre.
Me miraba con una expresión de desesperación, como si estuviera tratando de decirme algo, pero sus palabras eran ahogadas por susurros que llenaban el aire a nuestro alrededor. Las sombras se movían como serpientes, envolviendo sus brazos, arrastrándola lejos de mí, y cuando intentaba correr para salvarla, mis pies estaban atrapados en el suelo. Desperté con el corazón acelerado, sudando frío. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Sabía que no podría volver a dormir. Pasé el resto de la noche sentado en la sala, mirando al vacío, pensando en lo que había hecho. Vic había hablado del precio. Mencionó que la bestia exigía sacrificios, pero nunca imaginé que el sacrificio sería Isabel. No estaba solo distante, la había perdido. No sabía dónde estaba, ni si estaba viva. Aquella foto que quemé representaba más de lo que podía comprender en ese momento. Había cortado el último lazo con mi hermana y ahora estaba solo en el mundo. Los días que siguieron fueron un borrón. Las ofertas comenzaron a llover. Productores, directores y estudios disputaban mi guión. Todos hablaban de cómo mi historia era única, visceral, algo que trascendía el terror convencional. Hablaban de cómo mi trabajo evocaba una sensación de inquietud que permanecía con el espectador durante días. Era exactamente el tipo de respuesta que siempre había querido, pero ahora me parecía vacío. Me preguntaba si aquellos que elogiaban mi trabajo podrían dormir por la noche, si ellos también serían atormentados por la presencia de la bestia, porque para mí ya no había descanso. Incluso durante el día las sombras parecían más largas, más oscuras. Cuando salía de casa sentía que algo me seguía, observando cada movimiento. Sabía que era ella. La bestia siempre estaba presente, siempre esperando. Vic parecía estar en la cima de su carrera. El éxito de la película que estábamos a punto de lanzar lo colocaba nuevamente en el centro de atención. Se aseguraba de incluirme en todos los eventos, entrevistas y reuniones. Para el público, yo era el nuevo nombre prometedor del terror, el guionista que había traído algo realmente aterrador a la pantalla. Pero para mí, eso ya no significaba nada. Todo lo que podía pensar era en Isabel y en lo que la bestia le había hecho. A medida que se acercaba la fecha de estreno de la película, las pesadillas empeoraron. Ya no era solo Isabel en mis sueños. Ahora aparecían otras figuras, personas que no conocía, pero que de alguna manera me resultaban familiares. Eran hombres y mujeres, todos con expresiones de dolor y desesperación, como si estuvieran atrapados en el mismo lugar oscuro donde estaba Isabel. Gritaban, pero sus gritos eran sofocados por los mismos susurros que llenaban mis sueños. Sabía lo que significaba. Esas personas eran otras víctimas de la bestia, almas que, como Isabel, fueron sacrificadas para alimentar su poder. Fui a la oficina de Vic nuevamente, pero esta vez no para discutir el guión o la película. Necesitaba respuestas. Vic, comencé en cuanto entré. Estaba detrás de su escritorio, hojeando algunos documentos, pero me miró de inmediato. Necesito saber qué pasó con mi hermana. Suspiró, como si ya esperara esa pregunta. Cerró los papeles y se recostó en la silla. Samir, ¿sabes lo que pasó? Hiciste el pacto. La bestia exige sacrificios, e Isabel fue el precio que pagaste por ello. Pero ella no está realmente muerta, ¿verdad? Mi voz temblaba y odiaba lo desesperado que sonaba. Vic guardó silencio por un momento. Luego negó con la cabeza. No está muerta, Samir. No en el sentido en que lo entiendes, pero está más allá de tu alcance ahora. La bestia la posee. Ha sido llevada a un lugar al que nosotros, los mortales, no podemos llegar. Sentí el estómago dar vueltas. Quería creer que aún había esperanza, que de alguna manera podría traerla de vuelta. Pero Vic parecía seguro de que eso no era posible. Entonces, ¿por qué me llamaste? ¿Para qué me pusiste en esta situación si iba a perder a la persona más importante de mi vida? Pregunté con la voz cargada de ira y frustración. Vic esbozó una sonrisa enigmática. Porque tenías algo que la bestia quería, algo que yo ya no tenía. Juventud, ambición pura, la voluntad de sacrificar cualquier cosa por el éxito. Eras la ofrenda perfecta, y además tienes talento.
Lo que has creado es algo que será recordado por generaciones. El precio fue alto, pero has logrado lo que muchos nunca podrán. Guardé silencio, tratando de procesar esas palabras. La ira hervía dentro de mí, pero estaba mezclada con algo peor, la realización de que en algún nivel, Vic tenía razón. Había aceptado el pacto, quería el éxito más que cualquier cosa, y ahora que lo tenía, me estaba consumiendo. Pero aún había algo que necesitaba saber. ¿Y tú, Vic? ¿Qué sacrificaste? La sonrisa de Vic desapareció por un momento. Sus ojos se oscurecieron y se recostó en la silla, pensativo. He sacrificado mucho, Samir, más de lo que podrías imaginar. Mi alma, mis conexiones humanas, todo ha sido consumido por la bestia, pero a cambio me dio poder. Me dio una carrera que nunca sería posible de otra manera. Y ahora ella te ha dado eso a ti. Pero tú aún estás aquí, repliqué. No has perdido a nadie como yo perdí a Isabel. Vic rió, pero era una risa amarga, casi triste. Oh, Samir, crees que lo sabes todo, pero aún no entiendes. He perdido más de lo que podrías imaginar. ¿Piensas que fuiste el único que sacrificó un alma? La bestia ha exigido mucho de mí a lo largo de los años. Familia, amigos, personas que me importaban. Todos ellos desaparecieron, al igual que tu hermana. Pero la diferencia es que, con el tiempo, aprendí a no importarme. Ese es el verdadero poder de la bestia. No solo toma lo que amas, te transforma, hasta que seas incapaz de sentir nada por aquellos que se han ido. Mi mente daba vueltas mientras procesaba lo que Vic estaba diciendo. La verdad era más oscura de lo que podría haber imaginado. La bestia no solo exigía sacrificios externos, también consumía lo que quedaba de humanidad dentro de ti. Y Vic ya estaba completamente vacío. Me alejé de su escritorio incapaz de seguir escuchando. Había aceptado a la bestia por completo, y ahora no era más que una cáscara de lo que alguna vez fue. No quería ese destino para mí. No podía dejar que la bestia me consumiera de la misma manera. Esa noche, volví a casa decidido a encontrar una manera de deshacer lo que había hecho. Pasé horas en internet, buscando todo lo que podía sobre leyendas de pactos, entidades y rituales de anulación. Cuanto más leía, más desesperado me sentía. Nada parecía útil. Todo indicaba que una vez que el pacto estaba sellado, no había manera de deshacerlo. Pero entonces, en medio de la frustración, encontré algo que llamó mi atención. Era un antiguo foro de ocultismo, donde usuarios compartían historias de rituales y experiencias sobrenaturales. Un post en particular mencionaba un ritual de reversión, algo que teóricamente podría romper el vínculo con una entidad como la bestia. El problema era que el ritual exigía otro sacrificio, un sacrificio de alguien que había sellado el pacto originalmente. Vic. El pensamiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sabía lo que eso significaba. Si quería traer de vuelta a Isabel, tendría que enfrentar a Vic, y no sería una simple conversación. No estaba preparado para matar a nadie. Nunca imaginé que mi vida podría llegar a ese punto. Pero ahora estaba en un callejón sin salida. Si no hacía nada, Isabel estaría perdida para siempre, y yo también terminaría como Vic, una cáscara vacía, incapaz de sentir, atrapado en un ciclo interminable de sacrificios. Pasé la noche en vela, sopesando las opciones, tratando de encontrar una salida que no involucrara más sangre. Pero en el fondo, sabía que no había otra solución. La bestia exigía sacrificios, y si quería romper el pacto, tendría que ofrecerle a alguien que ya estuviera corrompido, alguien que ya había hecho innumerables sacrificios en su nombre. Vic. Al día siguiente fui a la oficina de Vic por última vez. Esta vez entré con un propósito claro. Las sombras que siempre parecían rodearme ahora estaban tranquilas, como si supieran lo que estaba a punto de suceder. Vic me recibió como siempre, con esa sonrisa enigmática que ahora me repugnaba. «Samir, ¿qué te trae por aquí hoy?», preguntó casualmente, como si todo fuera normal. Me senté en la silla frente a su escritorio, mirando directamente a sus ojos. «Sé cómo romper el pacto».
Vic arqueó una ceja, curioso. «Oh, ¿en serio? ¿Y cómo planeas hacerlo?» «Necesito un sacrificio», respondí sin rodeos. «Alguien que ya haya hecho el pacto. Alguien como tú». La sonrisa de Vic desapareció. Por un momento me miró en silencio, como si estuviera procesando mis palabras. Y entonces se rió. Una risa baja, casi histérica. «¿Crees que puedes matarme, Samir? ¿Crees que puedes simplemente deshacer lo que se ha hecho? La bestia no permitirá eso. Me necesita». «No», dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Ya no te necesita. Ahora me tiene a mí, Ne». Vic se levantó, la expresión en su rostro cambiando de curiosidad a algo más oscuro. «Estás cometiendo un error, Samir. Si me matas, la bestia no te liberará. Te consumirá. Te transformará en lo que yo soy». «No dejaré que eso suceda», repliqué con la voz firme. «No soy como tú, Vic, y voy a salvar a mi hermana, cueste lo que cueste». Vic dio un paso hacia adelante. Su presencia ahora parecía más amenazante que nunca. «No entiendes. No puedes simplemente deshacer el pacto. No hay forma de escapar de la bestia. Te perseguirá, como lo ha hecho con todos nosotros». Sabía que no había vuelta atrás. Saqué el cuchillo que había traído conmigo y di el primer golpe. La sangre brotó de Vic, pero no cayó de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par y trató de alejarse, pero lo sostuve con fuerza. Di otro golpe y otro, hasta que finalmente cayó al suelo. Su respiración se volvió débil y trató de hablar, pero sus palabras eran solo un susurro. Las sombras en la sala comenzaron a agitarse y sabía que la bestia estaba presente, observando. «Lo siento», murmuré mirando el cuerpo de Vic, pero no había otra manera. Las sombras se acercaron, engullendo el cuerpo de Vic, y en cuestión de segundos desapareció por completo, como si nunca hubiera estado allí. Sentí un alivio extraño, pero sabía que aquello aún no había terminado. El precio había sido pagado. Volví a casa, esperando, sin saber exactamente qué esperar. Esa noche las pesadillas regresaron, pero esta vez fueron diferentes. Isabel estaba allí nuevamente, pero algo había cambiado. Ya no estaba atrapada. Sonreía, una sonrisa débil pero aliviada. «Gracias, Samir», susurró. Y entonces desperté. La bestia aún estaba allí, en las sombras. Nunca se iría por completo, pero había roto el ciclo. Isabel estaba libre, y en el fondo sabía que yo nunca volvería a ser el mismo.